Señor, enséñanos a orar. Este es el lema de nuestra campaña, esta campaña para estos grupos de oración y formación en nuestra iglesia de San Pedro que estamos iniciando. Señor, enséñanos a orar. Esa fue la petición de los discípulos a Jesús. Nos dice el Evangelio que Jesús había ido a la montaña a orar y los discípulos le habían acompañado. Cuando Jesús terminó de orar, los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué habrán visto los discípulos para hacer esa petición al Señor? Pues bien, eso mismo nosotros hoy queremos hacer. En esta campaña queremos todos juntos pedirle al Señor, Señor, enséñanos a orar. Y vamos para ello a servirnos de algo que leemos con mucha frecuencia. Vamos a usar los salmos. Cada semana en la misa, entre la primera lectura y la segunda lectura, tenemos el salmo. Pero muchas veces quizás en la predicación, quizás no le damos la atención a los salmos. Nos centramos más en la primera lectura o nos centramos más en lo que nos dice la segunda lectura, San Pablo, alguno de los apóstoles o en el Evangelio. Y quizás pensamos que el Salmo es algo que está ahí como de relleno. Pero no es así. Por eso vamos a abrir esos salmos, vamos a profundizar en lo que es la riqueza que tenemos ahí en los salmos de la Iglesia, en los salmos que son para ti y para mí una respuesta a esa petición, Señor, enséñanos a orar. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que los salmos son esa obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos muchas oraciones de súplica, pero nada como los salmos, esa colección de joyas, esa colección de 150 oraciones ya hechas, listas para que nosotros las podamos usar. Los salmos son la palabra de Dios, pero es esa palabra de Dios que se nos da para que nosotros podamos dirigirnos a Dios. Los salmos son como una oración ya prehecha, así como a veces compramos comida ya preparada, pues igual los salmos son como una oración ya preparada, lista para ser usada en cualquier momento. Los salmos son esa palabra de Dios que se convierten en esa palabra del hombre. Los salmos se convierten en mi oración, pero es esa palabra de Dios. Es yo tomar esa palabra de Dios para convertirla en una oración dirigida a Dios. Las múltiples maneras como el hombre tiene de rezar se hacen vivas y presentes en los salmos. Porque así como cada corazón del hombre es diferente, así también cada salmo es diferente. Hay oraciones para dar gracias a Dios. Hay oraciones para pedir a Dios. Hay oraciones de súplica. Y así también encontraremos salmos de cada uno de esos tipos de gracias, de súplica, de petición. Los salmos son oraciones espontáneas. Son oraciones que nacen del corazón. Y así tiene que ser nuestra oración. Nuestra oración tiene que nacer de nuestro corazón. Decía San Ambrosio, ¿qué cosa hay más agradable que un salmo? Como dice bellamente el mismo David, alabad al Señor, que los salmos son buenos. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Y con razón, dice San Ambrosio, los salmos son la bendición del pueblo, la alabanza de Dios, el elogio de los fieles, el aplauso de todos, el lenguaje universal, la voz de la Iglesia y la profesión armoniosa de nuestra fe. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa más agradable que un salmo? El libro de los Salmos recibe ese nombre precisamente porque el instrumento con el que están hechos
Están hechos para ser cantados, están hechos para ser tocados con un instrumento de cuerda que se llama precisamente un salterio, el salmo. Un instrumento de cuerdas como si fuera un arpa, pero más pequeña en tamaño, con muchas diferentes cuerdas con distintos sonidos. Por eso los salmos se cantan, por eso en nuestra iglesia solemos cantar los salmos, porque están hechos para eso, para ser cantados. Son 150 joyas que están ahí para nosotros. Hay distintas tradiciones. En la traducción griega y la traducción hebrea, la numeración no es la misma. Por eso a veces tenemos confusiones. Por eso en algunas Biblias tenemos que nos dice el número del salmo y luego entre paréntesis viene otro número. ¿Por qué? Porque en una de las tradiciones hay dos grupos de salmos que se juntan y hay otros dos salmos que se separan. Por eso a veces tenemos algo de confusión. Es importante saberlo cuando vamos a leer un salmo y decimos, vamos a leer el Salmo 22. Pero a veces el Salmo 22 en mi Biblia puede ser el Salmo 23 en tu Biblia. Tenemos que son tres tipos de salmos. Hay salmos que son himnos, hay salmos que son súplicas y hay salmos que son acciones de gracias. Los himnos suelen tener un esquema donde al inicio hay una alabanza a ese Dios, creador de esta belleza tan admirable como la que estamos viendo aquí hoy alrededor en este video. Después de hacer esa exhortación, alabanza, el salmista, el escritor del Salmo, nos dice cuáles son esos motivos de la alabanza, cuáles son esos prodigios de Dios en la creación, en la naturaleza, prodigios de Dios en los animales que Él nos ha dado, en estas bellezas como podemos encontrar aquí hoy en este paisaje que nos rodea. Prodigios también en la historia del pueblo de Israel. Dios que hace prodigios, que hace maravillas con el pueblo de Israel. Dios que hace prodigios y hace maravillas en la historia de cada uno de nosotros. Por último, los salmos que son esos himnos, son normalmente al final tienen una oración, una alabanza de nuevo a Dios. En segundo lugar, tenemos las súplicas. Súplicas o salmos de sufrimiento, o a veces también llamados lamentaciones. No cantan las glorias de Dios, sino que se dirigen a Dios directamente. Normalmente inician con una petición, con una súplica. Una petición y una súplica que están llenas de confianza. Siguen después tratando de conmover a Dios. Se dirigen a Dios para tratar de conmoverle. Le dicen, Señor, escucha mi oración. Señor, está atento a esto que te estoy pidiendo. Puede ser una oración, una súplica individual, o puede ser una súplica del pueblo. El pueblo suplica a Dios ante una necesidad. Normalmente estas súplicas acaban con una acción de gracias, porque tienen esa confianza en que Dios nos ha escuchado. Por último, tenemos las acciones de gracias. Aunque los salmos de súplica, como hemos dicho, suelen terminar con una acción de gracias, hay salmos que están completamente dedicados a dar gracias a Dios. Normalmente son cantos personales del autor que narran esa acción de Dios en mi vida y animan a los demás a alabar a Dios. Yo veo cómo Dios ha actuado en mi vida y quiero que los demás alaben a ese Dios, den gracias a ese Dios que ha hecho obras tan grandes en mi vida. Esos son los tres tipos de salmos, súplicas, himnos y acciones de gracias. Pero es evidente que no hay un salmo que sea solamente una súplica o oración de gracias. Muchas veces los salmos están entrelazados entre esas tres peticiones. ¿Quién fue el autor de los salmos? Normalmente hablamos que fue el rey David y muchos de los salmos, sin duda, han sido obra del rey David. Pero no podemos decir que son todos del rey David. Al inicio de los salmos muchas veces nos dice en el primer versículo del rey David. A veces nos pone que son de otros autores. De los 150 salmos, 73 están pensados que son del rey David.
Hay otros 42 de otros autores y hay 35 que son de un autor desconocido. La mayor parte, por tanto, son del rey David. En realidad no nos tiene que preocupar el saber quién fue el autor, porque si bien no sabemos quién fue el autor, sabemos que el rey David ha sido uno de los principales inspiradores de esas joyas que tenemos en los salmos. El lenguaje de los salmos es un lenguaje sencillo. El autor no quiso dar grandes composiciones poéticas, sino composiciones poéticas sencillas que podamos usar para la oración. Y por eso nos hablan de la naturaleza, nos hablan de los animales, nos hablan de los objetos de culto que tiene ese pueblo de Israel. El valor espiritual de los salmos es algo que nunca podremos dejar de admirar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel los usó para dar esa gloria a Dios. Y no solo el pueblo de Israel. Sabemos que también Jesús usó esos salmos para dirigirse a Dios. Sabemos que también la Santísima Virgen usó esos salmos para dirigirse a Dios. Sabemos que los mártires y los santos usaron los salmos para dirigirse a Dios. Son por tanto los salmos una maravilla, una creación de Dios, algo que Dios nos ha dado para que nos dirijamos a Él. En este domingo que acabamos de pasar, el 11º domingo del tiempo ordinario, hemos escuchado el Salmo 91, ese salmo que iniciaba así: es bueno dar gracias al Señor. En la misa no hemos rezado todo el salmo, sino solamente algunos versículos del mismo. Se trata normalmente, evidentemente, un salmo de acción de gracias. Es bueno dar gracias al Señor. La misa sabemos que es toda una acción de gracias, pero hemos querido usar en esta misa ese salmo para de una manera especial darle gracias a Dios. Vamos a leer rápidamente este salmo que escuchamos el domingo pasado en la misa. Es bueno dar gracias al Señor y celebrar tu nombre, Dios Altísimo, proclamar tu amor por la mañana y tu fidelidad durante la noche, con liras de 10 cuerdas y cítaras y un suave acompañamiento de arpa. Pues me alegras, Señor, con tus acciones. Yo exclamo al ver las obras de tus manos. Grandes son tus obras, oh Señor, cuán profundos son tus pensamientos. El de corazón torpe de eso nada sabe, y el insensato nada de eso entiende. Si brotan como hierba los impíos, o florecen aquellos que obran mal, es para que sean por siempre destruidos. Mas tú, Señor, dominas para siempre. Miran cómo perecen tus contrarios, cómo mueren, Señor, tus enemigos, y se dispersan todos los que hacen mal. Levantas mi cornamenta como levanta el búfalo la suya. Me haces masajes con aceite fresco. Miro con desprecio a los que me espían y oigo sin temor a esos criminales. El justo crecerá como palmera, se alzará como cedro del Líbano. Los plantados en la casa del Señor darán flores en los patios de nuestro Dios. Aun en la vejez tendrán sus frutos, pues aún están verdes y floridos, para anunciar cuán justo es el Señor. Él es mi roca, en Él no existe falla. Qué hermoso ese salmo que nos habla de esas maravillas de la creación de Dios y cómo todo da gracias al Señor. Es bueno dar gracias al Señor por todo lo que me ha hecho, pero principalmente porque ese Dios está conmigo, porque ese Dios me acompaña. Y eso es algo que yo lo experimento en mi vida y es algo que quiero también para la vida de los demás. Vamos, por tanto, ahora, en este tiempo, después de escuchar este video, vamos de nuevo a dar gracias a Dios por estos salmos, por estas joyas que tenemos en nuestra Biblia, por estas joyas que son esta oración de Dios con las palabras de Dios, para que podamos dirigirnos a Él con sus palabras. Vamos de nuevo a leer este salmo, vamos a meditar en él y vamos a compartir qué es lo que este salmo me dice en mi vida,
¿Y qué es lo que le dice en la vida de los demás?